Bienvenidos hermanos a este estudio que tenemos ahora que tenemos ahora 29 de mayo del año 2024. Este, este domingo les comenté que íbamos a tener esta transmisión especial. Este siguiente domingo, 2 de junio, en nuestro país, tenemos elecciones para presidente nacional, para presidentes municipales, senadores, síndicos, me parece también. Y pues es importante porque pues últimamente está la incógnita de por quién votar, de qué candidato es mejor, qué partido es mejor, quién nos va a ayudar a salir de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero que antes de empezar a hablar acerca de algunos consejos para poder ejercer un voto con sabiduría, algunos consejos basados en la Biblia, sin dejar de hablar de ciertas cuestiones sociales que nosotros podemos estar viendo, a las cuales no debemos tampoco ser indiferentes. Entonces, este estudio que voy a dar en esta tarde, o este tema que voy a dar en esta tarde, ha sido pues objeto de estudio personal. Entonces voy a compartir algunas cuestiones, ideas personales, como también me documenté en algunas fuentes de información. Entonces pues también es el conjunto de mi pensamiento, de lo que la Biblia dice, de esas fuentes de información. Y también pues este libro se los recomiendo, ya se los había recomendado anteriormente, La conciencia cristiana, del hermano José Lo Mercado. Así que le pido por favor que, si usted se puede hacer de este libro, hágalo. Hay en una parte del libro, en un capítulo del libro, habla acerca del cristiano y la política. Y me quiero empezar ya a introducir aquí de esta manera, porque la palabra de Dios no nos dice por qué candidato votar. La palabra de Dios no nos dice por qué partido, por qué partido votar. Lamento decirles, para algunos Jesús en su momento no era un izquierdista, ¿eh? Jesús, para muchos dicen, no, es que Jesús era un izquierdista y Jesús era una persona que era antisistema. No, la verdad es de que Jesús no era una persona que pretendía ser antisistema. Eso nos habla acerca de lo que a veces pensamos, de que el cristianismo es un movimiento de contracultura. No, el cristianismo y la verdad es de que el cristianismo no es un movimiento de cultura de choque. Es un movimiento de supercultura, de supracultura, de hipercultura, que los patrones bíblicos no contradicen muchas veces los patrones sociales y no se oponen a los patrones sociales, sino que al contrario, con el comportamiento del creyente, con la obra de Dios en el creyente no choca con los comportamientos sociales. El creyente supera las expectativas de los comportamientos sociales, y vive por encima de muchos patrones de comportamiento que nosotros podemos ver incluso en la actualidad. El ser tranza, lo contrario a hacer, voy a utilizar este ejemplo, lo contrario a ser un político corrupto no es no ser un político corrupto. Es una supracultura de ser un político leal, de ser un político honesto, de ser un político que vaya y que obre a favor del pueblo, porque precisamente para eso están las autoridades. Entonces, en eso hablamos en cuestión de un sistema de supracultura. Pero fíjese, hay ciertas cosas que la palabra de Dios no nos dice. Pero entonces hay criterios, como le comentaba ahorita, de que la Biblia no me dice por qué candidato votar, no me dice si voy a votar por un presidente varón o por un presidente mujer. La Biblia no nos dice de eso en estos casos, pero sí hay criterios bíblicos que nos ayudan a que en una conciencia cristiana podamos ejercer un voto que a cada creyente pues pueda considerar como lo correcto, pero basado en la palabra de Dios. Entonces primero vamos a ver algunas cuestiones sociales, algunas cuestiones que hemos visto que han sucedido a lo largo de la historia, para poder ahora sí llegar a los consejos bíblicos y poder nosotros ejercer
un voto con sabiduría y ejercer aparte de un voto, fíjese, ejercer aparte de un voto una ciudadanía con sabiduría. Porque el ser buen ciudadano no solamente consiste en votar, eso sucede, o sea, ese es el pensamiento que en muchas congregaciones bautistas incluso sucede. Yo puedo no estar al pendiente de la iglesia, yo puedo no estar a favor de muchas cuestiones en la iglesia, pero en ocasiones pienso que soy un excelente cristiano porque en la sesión de negocios bautista voto. Ah, es que me interesan los negocios del rey y voy y voto, aunque no sea yo un cristiano congregacionalmente, eclesialmente responsable, nomás por el hecho de decir ya voté, pienso, ya cumplí con mis derechos como ciudadano celestial, como miembro de la iglesia. No, la verdad es que eso no. Necesitamos ejercer una ciudadanía con sabiduría para incluso poder ejercer también un voto con sabiduría. Y le pido por favor que primeramente abramos nuestra Biblia, o voy a mencionar los pasajes, si gusta apuntarlos, porque en algunos casos obviamente no voy a dar tiempo para buscarlos, para que usted los encuentre y los lea junto conmigo. Pero la palabra de Dios nos dice en Lucas 20:25, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el contexto de este pasaje están los escribas, están los fariseos tratando de encontrar un punto de quiebre para poder cachar a Jesús en la movida. Entonces, si Jesús fue una persona que estuvo en contra del sistema, así como en algunos de los casos se cree, pues llegaron entonces los escribas y preguntaron, bueno, Jesús es judío. Obviamente es una persona que se encuentra en contra del sistema romano. Pero también pues el sistema romano pues nos habla de autoridades. Entonces vamos a hacerle una pregunta a Jesús que lo comprometa. Porque si Jesús está a favor de los judíos, los romanos se le van a venir encima. Y si Jesús dice una respuesta a favor de los romanos, los judíos se le van a ir encima. Entonces los escribas y fariseos dijeron, bueno, respuesta que de Jesús se le van a ir los romanos encima o se le van a ir los judíos encima. Entonces, oye Jesús, ¿se deben de dar tributos al César? Híjole, y ahí estaba y en eso consistía la encrucijada. Bueno, si digo que se le deben de dar tributos al César, pues Mateo se va a hacer más rico junto con Zaqueo, pero eso me va a meter en problemas con los judíos, vamos a pensarlo así. Si digo que no se deben de dar tributos a los judíos, pues bueno, Simón el Celote se va a poner demasiado, digo a los romanos, Simón el Celote se va a poner demasiado contento, pero entonces también los romanos no me van a escuchar. Entonces o linchan los judíos a Jesús o lo linchan los romanos. Ese era el objetivo de la pregunta. ¿Y qué dice Jesús? Agarra una moneda, pide una moneda. ¿De quién es la imagen que tiene esta moneda? Del César. ¿Y qué dice Jesús? Pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Tan sencillo, lo que tiene la imagen del César, que le rinda tributo al César. Lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que le rinda tributo a Dios. Entonces, eso es muy importante porque no quiere decir de que los cristianos estamos exentos de cumplir con las cuestiones sociales o con las cuestiones que envuelven a nuestra sociedad. En este caso, como el voto, en este caso, como los impuestos. No estamos exentos de eso. Y por sobre eso, nuestra vida está para rendirle tributo a Dios. Es decir, podemos rendirle tributo a Dios y a la vez ser ciudadanos ejemplares. Podemos rendirle tributo a Dios y a la vez ser ciudadanos responsables en medio de un sistema incluso hasta corrupto. Entonces, el ser hijos de Dios no nos separa de nuestros deberes y tampoco nos separa de nuestras responsabilidades dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Los hijos de Dios también pagamos predial, los hijos de Dios también pagamos la luz, los hijos de Dios también pagamos los mismos tributos o cumplimos con las mismas responsabilidades, los mismos impuestos que paga cualquier otro ciudadano. Entonces, ya ahí entra la pregunta, oiga pastor, pero entonces, ¿qué si los tributos son injustos?
Bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque tenemos que comprender que hay leyes de Dios incluso que están sobre las leyes y sobre las normas y convencionalismos sociales. Es decir, oiga, pastor, pero entonces eso quiere decir de que debo de pagar impuestos aunque sean injustos. Es injusto para muchos dicen este razonamiento. Es que es injusto que yo pague un impuesto por mi casa, yo no lo por tener mi casa. Pago impuesto por comprar mi casa, pago impuesto por tener casa, pago impuesto por comprar mi carro, pago un impuesto anual por tener carro. Sí, tienes razón, posiblemente, voy a decir esto, posiblemente puede ser injusto, pero es correcto pagar. Y aún así, hay leyes divinas que están sobre las leyes terrenales. ¿Cuál es la ley divina que está sobre la ley terrenal? No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, es una ley divina que está sobre una ley social. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya impuestos injustos, Dios nos va a proveer todo lo necesario para que nosotros podamos mantenernos en nuestro andar diario y que no tengamos ninguna carencia y que no tengamos ninguna necesidad, que tengamos suplidas nuestras necesidades básicas. Hay reglas divinas, hay reglas bíblicas que se encuentran sobre las reglas sociales. Entonces, eso quiere decir de que en medio de que algunas reglas pueden ser injustas, voy a utilizar esa palabra y entre comillas, porque no puedo decir si son injustas o no. Para mí pueden ser injustas, pero puedo decir eso, pero tengo que confiar como creyente primeramente en la ley divina de que Dios me va a dar todo lo necesario. Porque la encontramos en Salmos, la encontramos en Mateo capítulo 6. Alrededor de toda la palabra encontramos de que Dios le da al creyente todo lo necesario para que no tenga ninguna carencia, para que tenga todas sus necesidades básicas suplidas. Y eso es bien importante. Por eso Jesús, pues denle a Dios lo que le pertenece, la imagen de Dios. A Dios le van a dar su vida, a César le van a dar el tributo. Y hermano, es lo mismo, es algo muy parecido en la actualidad, esa regla sigue vigente. A Dios le entregamos nuestra vida, pero a la patria, a nuestra sociedad, le entregamos pues también lo que merece ser entregado. Eso quiere decir de que el creyente es un ciudadano responsable. El creyente es un ciudadano responsable. Es importante comprender de que la dinámica dentro del huerto del Edén era una dinámica en armonía. Era una dinámica que no tenía o que estaba fuera de toda corrupción. No había corrupción en el huerto del Edén. Entonces, cuando en el Edén cae el pecado, pues obviamente la dinámica es dramáticamente cambiada, totalmente deformada. Entra la muerte, entra el pecado, dañando todo para siempre. Hay el primer conflicto entre Adán y Eva, queriéndose pasar la pelotita sobre quién tuvo la culpa. A ver, ¿qué pasó, Adán? ¿Dónde estás? Es que estábamos desnudos y como estábamos desnudos nos quisimos esconder. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? ¿Sabes qué? Pues es que fue mi esposa, la mujer que me diste. La serpiente que me diste por esposa, ¿verdad? No, fue esta. Y luego Eva, pues es que la serpiente me engañó y yo comí. Es decir, fíjense, desde ahí se ve la corrupción en la que no se acepta la responsabilidad. Desde ese entonces la armonía deja de estar centrada en Dios. Y desde entonces, incluido el hombre, los gobiernos, todo donde está involucrado el hombre, incluso la política, trabajan para alcanzar bienestares materialistas y egoístas de acuerdo a ambiciones personales que no glorifican a Dios. ¿Esto qué quiere decir? De que todo sistema en donde esté el hombre y donde el hombre no esté gobernado por Dios, tiene una tendencia a un bienestar materialista con ambición para alcanzar ambiciones personales. Entonces, hermano, la política no está exenta de eso. Pero la política no está exenta de eso, las familias no están exentas de eso, las iglesias no están exentas de eso. Los cristianos, queda claro de que los cristianos entonces no podemos aislarnos de la sociedad, pero tampoco ser indiferentes ante asuntos que requieren o en los cuales entra también un bienestar social.
Al creyente no solo le interesa la comunión con Dios, al creyente también le debería de interesar el bienestar social. Por eso es importante analizar también ciertas corrientes políticas. Somos libres de tener una opinión. Cada quien es libre de tener una opinión y es probable que en algunos puntos compartamos opiniones diferentes. Como cualquier otro ciudadano queremos vivir en una sociedad próspera, en una sociedad pacífica, con un gobierno justo y honesto. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Vivir en una sociedad pacífica, en una sociedad próspera, con un gobierno justo y un gobierno honesto. Y tenemos la libertad de involucrarnos o no en asuntos políticos, pero principalmente comprendiendo, hermano, que la política no es un área dogmática. El hecho de por quién debe votar un cristiano no es un área dogmática. Es decir, los cristianos deben de votar por tal partido, porque tal partido tiene ciertas raíces. Bueno, ¿por qué? No es un área dogmática. Pero en este caso, si necesitamos evitar a toda costa, fíjese en este pensamiento, necesitamos evitar a toda costa la idea de que un candidato, un partido político o cualquier tipo de gobierno terrenal resolverá todos nuestros problemas a través de programas, estrategias o cualquier herramienta o idea humana. Es decir, que el cambio o que la plenitud para la sociedad no se encuentra en candidatos, no se encuentra en personas, no se encuentra en sistemas o partidos políticos, no se encuentra en ideologías que los partidos políticos sirven y tampoco se encuentra en un gobierno terrenal basado en diferentes áreas de acción. Es decir, el problema principal para la pobreza. Dicen unos, es que el problema es la pobreza. No, ¿qué sucede si el problema no necesariamente es la pobreza? ¿Qué sucede si el problema también es la pereza? Si el problema es la procrastinación, si el problema más allá de la pobreza es la mala administración de los recursos, porque entonces el pobre no necesariamente va a necesitar dinero. Puede ser que entonces el pobre, basado en eso, lo que necesite es dejar la pereza o que el pobre necesite una administración adecuada. Ojo, no estoy siendo insensible ante la situación de la pobreza. El detalle es de que la pobreza no se resuelve dándole dinero a los que no tienen. Ese es algo, le digo, importante. Y la razón para solucionar la pobreza no se encuentra en que los gobiernos den más dinero. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si la pobreza es un reflejo del corazón que hay dentro de algunas personas? Entiendo que hay sistemas corruptos que no le dan a la persona lo que le corresponde. Hay patrones que no pagan lo que corresponde. Hay patrones que se aprovechan de la necesidad de personas que tienen trabajo y tienen a personas trabajando extensas jornadas laborales por un salario mínimo. Es decir, la esclavitud entonces ni siquiera se ha abolido. Es importante, le digo, entender eso. Y lo trato de explicar así porque las razones o la razón para una sociedad plena no se encuentra ni en candidatos, ni en ideologías políticas, ni en partidos o ningún tipo de gobierno. Debemos incluso erradicar entonces esa idea. Es importante porque como cualquier otro ciudadano queremos vivir en una sociedad próspera y pacífica, como lo dije ahorita. Por lo tanto, es imposible que los creyentes depositemos nuestra principal confianza en partidos políticos, en campañas políticas o en personas. Incluso más si esas personas no tienen temor de Dios. Por eso, repito la idea. Necesitamos evitar la idea de que un candidato, un partido político, una ideología política, un tipo de gobierno resolverá todos nuestros problemas a través de programas, estrategias y herramientas o ideas humanas. No hay solución en las personas ni en los sistemas propuestos por personas. La ruina que llegó en la ruina de la Torre de Babel o la ruina de Babel, no fue que las personas quisieran construir una sociedad. O sea, el problema no es querer construir una sociedad, el problema no fue querer construir un sistema. El problema que nosotros pudimos ver en la construcción de la Torre de Babel,
Era el orgullo y el poder que los condujo a hacer cosas para su propia gloria. Y eso es lo delicado. ¿Por qué? Porque ¿para qué entonces se encuentran para qué están instituidos los gobernantes? De cualquier índole, de cualquier índole. ¿Para qué está puesta una autoridad en una empresa? ¿Para qué está puesta una autoridad en una iglesia? ¿Para qué está puesta una autoridad en una familia? ¿Para qué Dios ha puesto una autoridad incluso en la misma sociedad? La razón es sencilla. Para que esa sociedad, para que esa familia, para que esa empresa, para que esa iglesia prospere por medio del servicio de las personas que se encuentran a cargo de ella. Prosperen por medio del servicio que las personas se encuentran a cargo de ella. Es decir, los que somos líderes de familia, ¿para qué estamos? Para servir y para potenciar las características y las mismas aptitudes de la familia. En la iglesia, para potenciar y para que la misma iglesia pueda descubrir sus dones y sus habilidades para el reino de Dios. En una sociedad, ¿para qué están los gobernantes? Para que la misma sociedad pueda crecerla, para que crezca la misma sociedad. Hay un problema entonces social cuando solamente crece un sector de la población, porque entonces estamos hablando de que se está utilizando para orgullo o para conducir a las personas a su propia gloria. Y dígame si no, entonces en esto recae casi todo sistema político. Una pregunta valdría entonces también, basado en eso, hacernos una pregunta importante. ¿Qué ideología política es libre de defectos? Alguien que me diga, ¿qué ideología política es libre de defectos? Oiga, la verdad es de que, pues ninguna ideología política, ningún grupo gobernado por personas, gobernado por humanos, está libre de defectos. Ningún grupo está libre de defectos. Por lo tanto, aparte de evitar la idea de que un candidato, un partido o un gobierno resuelve problemas, necesitamos también tener cuidado de idolatrar o descartar en su totalidad sistemas políticos. Ahorita, algo que estamos nosotros viviendo como sociedad, no solamente en Latinoamérica, sino es algo que se está viendo, un fenómeno que se está viendo en todo el mundo, es la polarización de sistemas. Unas personas creen y confían, y voy a decirlo así, aman tanto a un sistema político que los lleva a odiar a otro sistema político. Y las personas que aman y que odian ese sistema político, pues odian al otro sistema. Entonces, es bien curioso ese problema social en la actualidad, porque nos lleva a perder objetividad. Por tanto, algunos partidismos han terminado con la objetividad. Entonces, ¿qué nos lleva? Es que yo que estoy afiliado hacia tal idea política, yo que estoy afiliado hacia tal partido político, ¿qué sucede? Pues descarto totalmente cualquier idea que tenga que ver con este otro partido político, que tenga que ver con este presidente. ¿Esto a qué nos lleva? A perder objetividad. Y yo sé que desde ahorita a muchos ya les está como que cayendo así como que no, pues claro, que va a tener de nuevo, que va a tener de bueno tal gobierno, que va a tener de bueno el gobierno actual. Y los otros, pues que tuvo de bueno el gobierno anterior. Y en serio, hermano, debemos pensar esto. Hay un hambre por idolatrar o por descartar en su totalidad sistemas políticos. Por lo tanto, eso ha terminado con la objetividad, por lo que también incluso como creyentes hemos adoptado posturas que desacreditan otras, no por el pensamiento objetivo, sino por el partidismo o por el antipartidismo que nos hemos formado. Y la pregunta, ¿por qué se habrá formado este partidismo o este antipartidismo? Hay pocas cosas que causan más polémicas que la política. Ni hasta el penal del domingo pasado, si fue penal o no era penal, causa más polémica la política que todo ese tipo de situaciones. Y en un mundo cada vez más polarizado por ideologías diferentes, el cristiano tiene la responsabilidad en la sociedad. Por lo tanto, los cristianos no necesitamos un partido político. La sociedad necesita creyentes que vivan realmente su fe. La sociedad necesita creyentes responsables
y que también levanten la mano, levanten la voz ante las diferentes injusticias sociales. No solamente si el partido es la solución o no. Hermanos, sí necesitamos levantar la voz, sí necesitamos levantarnos en contra no solamente de partidos políticos, sino ideologías que atentan contra las verdades bíblicas. Mucho se ha debatido entre los creyentes sobre la participación política. La pregunta sería, ¿respaldan las escrituras la participación política de los creyentes? ¿Hasta qué punto debe un cristiano involucrarse en la política? Sin embargo, me parece que existen consejos con respecto al cristianismo y a la participación dentro de esto. Y en este caso, de los consejos que vamos a hablar es acerca del voto. A pesar del mal mundo en el que vivimos, los creyentes debemos de ser excelentes ciudadanos. No voy a ser ciudadano nomás por votar. Voy a ser excelente ciudadano por vivir, por ejercer con responsabilidad, como lo dije en la introducción, los tributos que tenemos que dar como ciudadanos. La Biblia enseña a los creyentes a ser buenos ciudadanos y Jesús fue el ejemplo de eso. Se sometió a las normas imperiales y locales que no atentaran, siempre y cuando estas normas no atentaran contra las escrituras. Y le puedo mencionar, porque lo más sencillo fue cuando le preguntaron, es sencillo responder cuando le preguntaron a Jesús si es bueno dar tributos al César o no. Cuando le preguntaron a Jesús si sus discípulos pagaban impuestos. ¿Sabes qué? Vaya, ve Pedrito, por tal pez vas a encontrar y vas a pagar lo tuyo y vas a pagar lo mío. No hay problema, se paga. Pero fíjese lo interesante, cómo Jesús se somete ante un Sanedrín que decide injustamente. Cómo Jesús se somete ante una tradición de en Pascua soltar a uno de los criminales y que sueltan a Barrabás. ¿Y qué sucedió, Jesús? ¿Fue injusto lo que hizo? Lo que se hizo, pues hermano, era una ley. Era una ley. No puedo decir si fue injusta o no, pero Jesús se sometió a la ley. Y lo maravilloso de eso es que, imagínense, en el pensamiento judío de aquel entonces, en el pensamiento de los discípulos de aquel entonces, ¿cómo puede haber una bendición en medio de esa decisión política o de esa decisión de los gobernantes tan absurda? ¿Qué es eso de soltar a un criminal y qué es eso de que haya sido soltado Barrabás? ¿Cómo se va a ver la voluntad de Dios en eso? Hermano, la voluntad de Dios se ve en eso. Lo hemos hablado en las últimas predicaciones de Nahum. En las últimas predicaciones de Nahum, Dios no anda jugando a los dados. Dios no anda jugando a los dados. Por lo tanto, debemos de comprender que sobre todo sistema político, Dios también está interesado en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, en los creyentes y en las mismas familias. Es decir, lo que está pasando alrededor en nuestra humanidad, que esté creciendo la maldad, hermano, no quiere decir de que Dios sea indiferente ante esas situaciones. Primero, tenemos que comprender eso, que es parte incluso con lo que voy a cerrar. Un claro ejemplo es cuando Jesús, en Lucas 20, ahorita se lo describí, los escribas y sacerdotes intentan sorprenderle con la declaración sobre las autoridades políticas de Roma. ¿Ok? ¿Se le debe dar tributo? ¿Sí o no? Recuerde, si Jesús respondía se le da tributo, se echaba a los judíos. Si Jesús respondía no se le debe dar tributo al César, se echaba a los romanos. ¿Y qué hace? Jesús responde, lo que tiene la imagen del César, que le rinda tributo al César. Y lo que tenga la imagen de Dios, que le rinda tributo a Dios. Eso quiere decir de que no se puede separar la vida del creyente de las circunstancias sociales en las que se encuentra. En el caso de nosotros, ¿qué ha sucedido en Latinoamérica? Latinoamérica ha vivido procesos políticos muchas veces catastróficos. Gobiernos que la verdad no han sido los mejores. En la década de los 70s, en la década de los 80s, diferentes dictaduras. Ha habido inestabilidad política, ha habido crisis económica, ha habido gobiernos populistas, ha habido corrupción desde los gobernantes hasta más abajo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hermano, debemos de entender un principio fundamental. Debemos de entender un principio fundamental. Nos guste o no, cada sociedad sí tiene un gobierno que la representa. Fíjese, le voy a poner un ejemplo sencillo. Hasta ahorita me he limitado a decir partidos políticos y todo, pero
quiero que me entienda claramente con este ejemplo. Cuando le hicieron la pregunta al expresidente Enrique Peña Nieto, que obviamente eso se viralizó, cuando le hicieron la pregunta al expresidente Enrique Peña Nieto, que si cuál eran los libros que habían cambiado su vida. Hermano, fue la comidilla. Fue la comidilla. ¿Quién no le sacó, quién no se rió, quién no le sacó la garra a Enrique Peña Nieto? Hasta los de la librería Gandhi hicieron un libro, hicieron un anuncio. Nieto querido, lee por favor, porque si no vas a dar pena, Nieto. Y sacaron así, o sea, un chorro de cosas. Y todo el mundo se burló porque Peña Nieto dijo la Biblia, no me acuerdo si cualquier otro, la Biblia, el catálogo de Avon, no me acuerdo cuál otro dijo. Así a duras penas mencionó 3 libros. Pregunta, nos burlamos de él, me voy a incluir. Nos burlamos de él porque no leía. Pregunta, ¿cuál es el promedio de lectura de los mexicanos al año? En los últimos censos, los promedios de lectura no han aumentado, los promedios de lectura han disminuido. Fíjese, nos quejamos por los comportamientos de los políticos, pero la verdad es de que estamos bien representados. ¿Qué sucede cuando una persona comete una infracción en el sistema de vialidad y viene la gente de vialidad y hace una multa? ¿Qué sucede? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo nos podemos arreglar? Traigo prisa. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una problemática ante una instancia de gobierno en la que tenemos que hacer horas y horas de fila? ¿Qué hacemos? Buscamos quien nos meta, buscamos quien nos ayude, buscamos quien nos haga un descuento, buscamos una palanquita por aquí, buscamos un conocido por allá, para no cumplir con la responsabilidad total de lo que tenemos que pagar o incluso de lo que tenemos que esperar. Hermano, tenemos que entender que la situación de corrupción y la situación de pecado que se enfrentan los sistemas políticos son las mismas situaciones de corrupción y de pecado en las que se enfrenta toda la sociedad. Eso nos tiene que llevar entonces a una pregunta, no tanto en cuestiones políticas, sino una pregunta primeramente como ciudadanos. ¿Estamos siendo la sal de la tierra? ¿Estamos siendo la luz del mundo? ¿En cuántas ocasiones el pueblo de Dios ha sido oprimido por un pueblo que está en contra de los planes de Dios? Esto es algo bien importante. Porque, ¿qué nos dicen? La tendencia es que el pueblo de Dios se ha oprimido. Bueno, pues vamos a ver en la Biblia en cuántas ocasiones el pueblo de Dios ha sido oprimido por otros pueblos. Empezaríamos desde el Génesis, hermano, con los egipcios. Y luego nos pudiéramos ir al tiempo de los jueces. Porque también había opresión de pueblos, ahí están precisamente, los filisteos que querían ejercer una presión sobre el pueblo de Israel. Vemos a los amalecitas en el libro de los jueces. Posteriormente vemos a los asirios, vemos a los caldeos, vemos a los persas. En el periodo intertestamentario también vemos a los griegos. En el Nuevo Testamento vemos a los romanos. Pero qué curioso que en medio de la diferente opresión podemos ver el obrar de Dios. Podemos ver aún así, hermano, el obrar de Dios. Entonces, como cristiano, obviamente tengo que ser la sal de la tierra, tengo que someterme a Dios y tengo que entender que en la sociedad en la que estoy es una sociedad corrupta en la que el creyente no debe de actuar proporcionalmente a la misma corrupción, sino que estamos en una sociedad donde no actuamos proporcionalmente en contra, actuamos por encima de la sociedad. Por lo tanto, debemos tener en mente, ya a la hora, y ahora sí le digo, esto es en aspectos generales, ahora, ¿cómo votar siendo cristiano? Quise poner todo este parámetro social de cómo nos encontramos, antes de ahora sí poder explicar, ¿cómo votar siendo cristiano? ¿Cómo votar? Debemos tener en mente que hay ideologías partidistas que no van acorde a la cosmovisión bíblica.
Sí, ahorita los que no estuvieron desde el principio, les hice la recomendación sobre este libro, la conciencia cristiana. Incluso le recomendaría hasta otro libro de No es hermano, no es cristiano, Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda. Sí, pero le recomiendo este libro, La conciencia cristiana, porque no es un dogma, la política no es un dogma, el voto no es un dogma. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejos puedo tomar para poder ejercer, ahora sí, mi voto con sabiduría? Primero que nada debo de tener en mente eso, las ideologías partidistas que no van acorde a la cosmovisión bíblica. Ahorita nos estamos encontrando ante gobiernos que ceden ante la ideología de género. Entonces, ¿el creyente debe de apoyar esas ideas? ¿Por qué sí o por qué no? Ahorita, entre los grandes cambios sociales, debemos saber qué opinan los gobiernos sobre temas como la justicia social. Debemos saber qué piensan los gobiernos sobre agendas abortistas, sobre la cuestión, como le mencioné ahorita, de la ideología de género, el concepto de familia, temas fundamentales como la vida, la familia, la sexualidad. Un tema que viene fuertísimo y que ni siquiera nos está pasando por la mente, la eutanasia. ¿Hasta qué momento, hasta dónde puedo permitir que una persona cometa un suicidio socialmente aceptable? ¿Hasta qué punto? Y ese es el problema, hermano, que hay situaciones que nos las hacen ver que pareciera ser que ya son normales. Ah, es que es ideología de género. Ah, ¿ideología de género? ¿Cómo? Es como si al canibalismo le pusiéramos antropofagismo, o sea, se está comiendo un hombre y es permitido, le pones un nombre bonito y pues quiere decir que entonces quiere decir que eso entonces está permitido. Entonces ya no se llama pedofilia, ya se llama relación extramarital con un infante. Y a lo mejor puede ser socialmente aceptable, pero eso no quiere decir que sea bueno. Hermano, ¿cuáles son las diferentes agendas que manejan o las ideologías que manejan los partidos políticos? Voy a quitar la palabra agenda para no escucharme muy conspiranoico. Por eso debemos tener cuidado de las dependencias a los sistemas de gobierno y considerar que hay ideas y filosofías que como creyentes no podemos abrazar porque son contrarias a la palabra de Dios. Ya sabes, y esta entonces es una pregunta importante, ya sabes qué ideas o filosofías están siguiendo los candidatos por los cuales ahorita tú piensas votar. ¿Qué ideologías están siguiendo los diferentes partidos primeramente? ¿Qué ideas? Y aunque la política debe de ser en favor de la sociedad, es importante saber que nuestra lealtad no es a los políticos, ni a partidos, ni a sistemas. Hermano creyente, su lealtad no es con los políticos, su lealtad no es con los partidos. Esto sí le doy un consejo. Claramente, si usted sabe si lo sigue o no, por favor, no pelee por políticos ni pelee por partidos, ni mucho menos en redes sociales. Nuestra esperanza tampoco debe de estar en procesos políticos. Y aunque existan ideologías y programas políticos que busquen orientar a la sociedad, no podemos confiar por completo en esas opciones. Ay, no, es que tal gobierno sí va a dar las pensiones, entonces esa va a ser la solución. No, o sea, qué bueno que tal gobierno va a dar las pensiones, porque ese es su deber. Porque ese es su deber. Si es algo que se prometió, es algo que va a ser su deber. Pero la respuesta a la sociedad no está en el cumplimiento de ese proceso. Debemos reconocer de forma fundamental que ninguna ideología, grábese esto, debemos de reconocer de forma fundamental que ninguna ideología puede tener los efectos del evangelio. Por lo tanto, ninguna ideología, ningún partido político y ninguna sociedad política puede cambiar al hombre como el evangelio lo puede cambiar. Ninguna ideología puede tener los efectos del evangelio, hermano. Este es un principio fundamental. Ninguna ideología puede tener los efectos del evangelio. Considerando entonces todo lo anterior de que los cristianos no solo tenemos que votar, sino también entonces cómo hacerlo. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Fíjese, Juan 7:24. Juan 7:24, hermano, necesitamos informarnos. Infórmese, por favor.
Hermanos de la congregación de la Iglesia Bautista Emanuel, ustedes me han escuchado mucho decir esta frase del hermano Karl Barth, que en su contexto él dijo, el pastor, yo lo he dicho, el creyente debe tener el periódico en un lado y la Biblia en otra mano. El periódico en una mano y la Biblia en otra mano. Es decir, ¿qué era lo que pretendía explicar Karl Barth? Debemos de conocer la palabra de Dios, pero también debemos de conocer qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Qué dice Juan 7:24? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, hermano, el creyente debe de ser un crítico acertado y objetivo sobre lo que está pasando a su alrededor. Es decir, tiene que conocer qué es lo que está pasando a su alrededor, pero el filtro bajo el cual va a estudiar su alrededor, ese filtro es la palabra de Dios. El problema es de que no conocemos ahora ni la palabra de Dios ni conocemos qué es lo que está pasando en la sociedad. Ay, mira, qué bonito, yo voy a votar por ese partido, yo voy a votar por ese fulano. Oye, pero ¿ya sabes que está a favor del aborto? Pues total, los niños se van a morir. No, oiga, no puedo, discúlpeme, no puedo con esa idea. No puedo con esa idea, no puedo congeniar con ese tipo de pensamiento. Votar sin informarse de las ideologías, de los programas, de las pretensiones que mueven un candidato, votar sin informarse no tiene sentido. Daría lo mismo casi votar por uno que por otro. Y popularmente se dice, pues da lo mismo quien salga. Mañana igual tendré que ir a trabajar con el mismo sueldo. Recuerde, está encima de las leyes sociales está la ley divina. Sí, Dios suple para sus hijos, Dios le da necesario a sus hijos. Pero la verdad, hermano, es que no da lo mismo, no da lo mismo votar por uno que por otro, y menos en la actualidad. Los creyentes no deberíamos de pensar de esa manera. Al contrario, deberíamos de saber con objetividad cuáles son las ideologías que promueven los diferentes candidatos. Vivimos en una sociedad confundida. Vivimos en una sociedad con miedo. Y en una sociedad con miedo, el creyente es el que debe de dar paz y seguridad por medio del evangelio a las personas que están asustadas. El progresismo liberal atenta contra los valores y principios bíblicos. Y es nuestra responsabilidad votar con la mayor información disponible. Hermano, infórmese. En serio, infórmese, hermano. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es el movimiento izquierdista? ¿Cuáles son las bases y qué ideologías promueve el movimiento izquierdista? Ok, tal partido, ¿cuáles son las bases de este partido? ¿Qué es lo que promueve este partido? ¿Cuáles son las ideologías del partido, del candidato? Estamos en la época, y lo ligo a esto, porque estamos en la época de la información, pero también estamos en la época de la desinformación. Debemos de tener cuidado, porque mucha información que recibimos es mala información. Debemos de tener cuidado porque mucha información es sobreinformación. Y sabemos que hay mucha información con tendencia amarillista. Hay páginas que promueven falsas noticias, las famosísimas fake news. Hay páginas que promueven las falsas noticias. Hermano, un consejo que sí le doy con mucho cariño. Las redes sociales no son espacios para la política. Las redes sociales son espacios para promover información. Pero muchas veces en esa información hay mala información, hay sobreinformación, hay información con tendencia amarillista, pero también información con tendencia a desacreditar. Así como nos podemos encontrar información de que un partido es demasiado bueno, nos podemos encontrar más abajito, si le seguimos dando en el scrolling, información sobre que tal partido es demasiado malo. Entonces, ¿qué hacer? Váyase a fuentes fidedignas de información.
No se vaya a las páginas que le marcan ahí, no, vaya hacia páginas, vaya hacia páginas sobre incluso hasta debates. Vaya hacia páginas sobre información que usted sabe que va a ser certera. Ah, que cómo se está invirtiendo el dinero. Ay, es que tal fuente de Facebook dijo esto. No, váyase a la página. Si se está hablando de deuda externa, pues váyase a la página del Banco Mundial. Si se está hablando de otro tipo de noticias, pues órale, váyase a la página que ofrece noticias sobre eso. Infórmese adecuadamente, porque cada día es más difícil distinguir entre una noticia veraz y una noticia falsa. Sí, y luego todavía tomando en cuenta que ahí andamos defendiendo o desacreditando diferentes noticias, ni sabemos. Hay ejercicios con bots en redes sociales cuya función es nada más desestabilizar la opinión pública. Hermano, infórmate bien. No creas todo lo que lees a menos que sea la Biblia. No creas todo lo que lees a menos que sea la Biblia, pero sí necesitas informarte sobre las tendencias o ideologías que promueven los partidos, y como lo vas a hacer basado en la Biblia, que el Espíritu Santo, que la misma palabra de Dios te ilumine sobre esas mismas tendencias, si son o no bíblicas. Vota, esto lo ligo al siguiente consejo. Primer consejo, infórmate. Infórmate bien, juzga con justo juicio. Segundo consejo, vota por quien más se acerque a la enseñanza bíblica. Vota por quien más se acerque a la enseñanza bíblica. ¿Cuál es el rol del gobernante? No elegimos autoridades para que ellas lucren. Creo que ninguno de nosotros está pensando, a ver, ¿cuál se va a robar más de mis impuestos? O sea, claro que ninguno de nosotros elegimos autoridades para que sigan lucrando o para que busquen perpetuar en el poder. ¿Qué elegimos? Servidores públicos para que obren a favor del pueblo y no que se sirvan del pueblo. Jesús, siendo rey, en Mateo 20:28 dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese, ese es el liderazgo al que aspiramos. Los que somos líderes, ya sea de iglesia, ya sea de familia, ya sea en una empresa, y la política que es a favor del pueblo, esto debería de marcar la pauta de un buen político. ¿Cuál es el rol del gobernante? ¿Qué candidato usted puede observar como un buen servidor público? Entendiendo que aunque el candidato no cumplirá con todas nuestras expectativas ni con todas las expectativas de la gente, debemos votar por el que menos se aleje de los principios bíblicos. Pero para eso necesitamos el punto 1, informarnos. La persona que ejerza cualquier cargo político, lo querramos o no, va a ser una brújula moral para el pueblo. Ahorita, como le decía, nos burlamos del expresidente Enrique Peña Nieto porque el expresidente Enrique Peña Nieto decía que no podía, que no sabía cuál, o sea, no supo responder ante los libros. Pero pues el promedio del libro del mexicano es menos de un libro por año. Pues sí, ¿qué hizo él? En cuestiones, aquí no es en cuestiones de moral, pero en cuestiones seguramente actitudinales, ¿qué sucedió? Nos definía. No lee él, no leemos nosotros. Lo querramos o no, ese candidato va a ser una brújula moral para el pueblo. Por lo tanto, el líder político va a legislar a favor o en contra de cuestiones morales que van a poder cambiar o no a nuestros países. Desde la libertad, la opresión para los cristianos, como le comentaba ahorita, las cuestiones de ideologías de género, la familia, el progresismo, las cuestiones ambientalistas, todo eso. Por lo tanto, considere, hermano, cuáles son las políticas sociales que van a defender las personas por las cuales vamos a votar. ¿Defiende la vida? ¿Defiende la vida? ¿Defiende a los grupos vulnerables? ¿Está defendiendo a los grupos vulnerables? ¿Se opone a ideologías antibíblicas? ¿Está a favor de ideologías bíblicas? Ahorita que nosotros decimos, no, pues es que la situación de la familia o que si los libros de texto, hermano, aquí es cuando nosotros podemos ejercer algo así.
¿Defenderá los principios democráticos que lo han llevado hasta el poder? Teniendo en cuenta que cada candidato, hermano, fíjese esto, cada candidato responde a un sistema, responde a un partido político, responde a un grupo de empresarios que lo respaldan. Por lo tanto, cuando el candidato ejerza su mandato o su cargo, no solamente estará bajo la presión de lo que él dijo que iba a hacer, él va a estar bajo la presión del partido, de las personas que lo apoyaron, y en muchas ocasiones va a perder el rumbo y va a olvidar sus principios con tal de mantener el poder. Es importante poner atención no solamente al político, sino también a las personas que lo rodean. Porque los políticos se mueven de acuerdo a intereses, apoyos, dineros y favores. No puedo decir que no. No puedo decir, ay, estoy en una utopía donde la política es maravillosa. Los políticos son maravillosos y no son mentirosos y no son corruptos. No. Se mueven de acuerdo a intereses, apoyos, dineros y favores. Por lo tanto, no estamos votando solamente por una persona. Estamos votando por varios sistemas. No sé si tú lo habías visto así. No solamente votamos por una persona, votamos por varios sistemas. Por lo tanto, deberíamos de entender, de comprender parte de este principio importante. Todo está relacionado. Por eso me tengo que informar del político, de los partidos, pero también tengo que ver cuál se acerca más a la enseñanza bíblica. Para eso tengo que conocer también el gobernante y tengo que conocer la Biblia. Recuerde, el periódico en una mano, la información social en una mano y a su vez la Biblia en la otra. Siguiente consejo. Hermanos, seamos realistas y objetivos respecto a las promesas de campaña. Voy a votar por este candidato porque va a acabar con la pobreza. ¿Cómo? ¿Cómo se va a acabar con la pobreza? La pobreza es una situación social que no depende ni siquiera del dinero. No quiero decir que el pobre es pobre porque quiere. Tiene que ver con todo un sistema, tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con idiosincrasia, tiene que ver con pecado, tiene que ver con muchas cosas, hermano. El problema no es la pobreza. La pobreza es el reflejo de muchos problemas correlacionados. Entonces tenemos que ser objetivos y realistas con las promesas de campaña. No te dejes llevar por promesas demasiado buenas y exageradas de los candidatos. Ay, es que esta persona dijo que ya va a aumentar ahora sí los hospitales y que entonces ahora todos vamos a tener tratamientos y la medicina no va a costar para nadie. ¿Seguro? Ni el seguro social es gratis. A usted en su nómina le quitan impuestos del seguro social. Ni siquiera eso es gratis. Nada es gratis, hermano. Entonces no podemos llevarnos poniendo algunos ejemplos. Se va a reducir el analfabetismo. Ah, caray. ¿Cómo? Se van a reducir todos los índices de reprobación. ¿Y qué se va a hacer? ¿Cómo se le va a hacer para enseñar efectivamente? Ah, no, es que no se van a reducir los índices de reprobación, pero es muy diferente reducir la reprobación a que los alumnos van a aprender. ¿Se han reducido índices de reprobación? Sí. Usted lo sabe si trabaja más en el ambiente de la educación. ¿Se han reducido índices de reprobación? Sí. Mucho. ¿Han aprendido los estudiantes? No. Poco. Ok, tenga cuidado con las promesas. Cada cierto tiempo un candidato hace promesas, es elegido y no cumple las promesas que hizo, pero muchas veces el pueblo se olvida de eso. Y cuando viene el próximo candidato y nos vuelve a dorar la píldora y dar a tolito con el dedo, igualmente hace promesas y por alguna razón el pueblo tiene el complejo de Dory, la de Buscando a Nemo, y luego, mira, los políticos no cumplen sus promesas, y luego, mira, un político haciendo promesas, vamos a votar por él. Hermano, cada periodo de votación nos da el complejo de Dory, se nos olvida y parece que no aprendemos.
Así que cuando veamos a un candidato hacer promesas sin explicar cómo las va a cumplir, creo que desde ahí debemos de tener cuidado. Si algo nos enseña la historia es que los políticos están dispuestos a decir prácticamente cualquier cosa con tal de que se les lleve al poder. Busca un candidato realista, cuyas propuestas sean realistas y estén acorde al momento y las necesidades del país. Por poner un ejemplo, candidatos en algunos otros países, y lo menciono con otros países, candidatos en otros países han dicho, como candidato voy a ofrecer operaciones gratuitas de cambio de sexo. Pregunta, ¿el problema principal social del país es la sexualidad? No. Entonces, por más bonita, por más complaciente, por más agradable que suene para algunos, para algunos ciudadanos esa promesa, primero, no es realista. Segundo, ¿qué bienestar va a proporcionar al pueblo? Al pueblo en general, no solamente a un sector del pueblo, al pueblo en general. Ligado a esto, ver que en qué medida podemos nosotros conocer al candidato. Parece ser que cada vez llegan personas menos preparadas para el cargo. Y parece que no votamos por el mejor, sino por el menos peor. No sé si a usted le pasa. O sea, ahorita hay ocasiones en las que uno dice, no, es que, ¿cuál es mejor? Pues no, la pregunta no es cuál es mejor. La pregunta es cuál es menos peor, creo. Y muchas veces pareciera ser que ese tiene que ser el criterio de votación. Claramente, dirigir una nación debe ser uno de los trabajos más difíciles del mundo. Este puesto requiere preparación, requiere experiencia, requiere sagacidad y sobre todo humildad. Entonces, ¿qué nosotros podemos conocer previamente de los candidatos? ¿Qué ha hecho anteriormente? En Estados Unidos es uno de los requisitos. Aquí en México no, pero fíjese, en Estados Unidos uno de los requisitos para ejercer la presidencia es que la persona que vaya a ser candidato a la presidencia tenga un coeficiente intelectual por encima de la media. Debe sobrepasar los 135 puntos de coeficiente intelectual. Lo normal de coeficiente intelectual está entre los 90 y los 110. O sea, imagínese, el cuate que tiene que llegar a la presidencia, pues obviamente tiene que ser muy inteligente. Pero todavía a eso nosotros le tenemos que agregar como cristianos la sabiduría. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es cómo la usas. Porque el poder corrompe. Y necesitamos conocer, aunque no podemos conocer el corazón de la persona, pues bueno, ¿qué nos dice un poco de la persona? El pasado. ¿Qué trayectoria tienen los candidatos por los que vamos a votar? Humildad, abuso de poder, falta de preparación. Nunca encontraremos un candidato perfecto, pero sí tenemos esa oportunidad de poder escoger objetivamente por quién podemos votar cada uno de nosotros. Y por último, porque hasta ahorita han sido consejos prácticos. Gracias por la paciencia, pero ahora fíjese, ahora, en medio de toda la situación, porque yo sé que ahorita, basado en los consejos, usted puede decir, pues no conozco la trayectoria de muchos, no estoy bien informado, pues tiene 5 días para informarse, no estoy bien informado, no sé cuáles son las bases del partido, porque incluso tampoco conozco mucho la Biblia, no sé cuáles son las promesas o las propuestas que han hecho los candidatos. Y pues obviamente ahorita no sé ni por cuál votar porque todos los veo igual. Bueno, hay un principio sobre todo eso. La soberanía de Dios se ve reflejada en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. ¿De qué nos habla la palabra? Ok, hermano, puede ser que no sepas entonces por quién votar.
Puede ser que vayas a votar por el menos peor. Puede ser que incluso tú ya en lo que has estudiado y en tu misma, no sé, capacidad dices o voy a anular el voto o voy a votar por el menos peor simplemente para no darle mi voto a otro, según tu conciencia. Está el principio de la soberanía de Dios. Dios tiene el control sobre los gobernantes y sobre todo gobierno. En última instancia, debemos descansar en que Dios quita y Dios pone gobernantes. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel está siendo muy claro. Él quita reyes y pone reyes. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder si no ha sido electo el candidato de nuestra preferencia? ¿Qué va a suceder si el candidato ganador para nosotros, o según mi criterio, o el partido político que gane, no es el menos, es el menos adecuado? Es el menos adecuado. El candidato ganador, hermano, es el que Dios quiso que él sea el nuevo gobernante. Y debemos aceptar la voluntad de Dios porque según Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De eso nos habla la palabra de Dios. En ese mismo contexto de Romanos, en el que Pablo está escribiendo, en el capítulo 12, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, en el siguiente capítulo, algunos versículos después, en el capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿En qué nos estábamos encontrando? ¿En qué nos estamos encontrando? En el momento donde Pablo está escribiendo la carta a los romanos. ¿Sí? Estamos en un punto en el que estaba pasando o se encontraba, algunos todavía parte de esa cuestión de años, un gobierno en la que estaba todo en contra de los valores judíos. Y Pablo escribe incluso había judíos que formaban parte de la iglesia en Roma. Y les dice: sométanse a toda persona, autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, sobre lo que hemos hablado ahorita, hay principios divinos sobre los principios sociales y terrenales. Yo ahorita le había comentado un principio fundamental sobre los principios, un principio bíblico fundamental sobre los principios terrenales. Hermano, independientemente del gobierno, Dios nos va a suplir. Segundo principio, independientemente del gobierno, Dios nos pide que lo aceptemos. Dios nos pide que lo aceptemos. Y tercer principio, independientemente del gobierno, Dios nos pide que oremos. Quede o no el candidato por quien votamos, debemos saber que las escrituras nos instruyen a someternos, siempre y cuando el gobierno no viole la ley de Dios. Pablo, el mismo Pablo, también escribe en 2 Timoteo 2 del 1 al 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. No solamente esa vida de piedad, Pablo no solamente se está refiriendo a toda la nación. Pablo en esa vida de piedad se está refiriendo también a los creyentes. Es decir, ¿sabes qué creyente? ¿Sabes qué cristiano? Una de las formas para que tú vivas en plenitud es aceptar que yo como Dios pongo el gobierno que yo quiero. Y debes descansar en mi soberanía. ¿Sabes qué creyente? Debes de aceptar que independientemente del gobierno yo suplo. Porque no debes de depositar tu confianza en el gobierno.
debes depositar tu confianza en mí. ¿Sabes qué, cristiano? Lo que debes de aceptar es de que independientemente del gobierno, el gobierno necesita de tus oraciones. El gobierno necesita de tu ciudadanía ejemplar. Híjole, hermano, no, pues eso nos tumba, porque muchas veces nosotros pensamos que el gobierno no merece mi lealtad. Es lealtad que Dios nos está pidiendo primeramente a Él. Todavía tomando en cuenta de que el ejemplo que nos pide Pedro de orar por los reyes, de orar por las autoridades, yo lo he mencionado con ustedes. Lo mencioné cuando estábamos viendo esta vez el principio político aquí en la iglesia. Nos tumba. Oiga, el gobierno bajo el cual se estaba sometiendo Pedro con el emperador Nerón, hermano, era un gobierno mucho más ruin, vil y despiadado que el que cualquier ahorita persona en Latinoamérica pudiera tener. Y aún así Pedro dice, oren por los reyes, oren por sus autoridades y sométanse a ellas. Híjole, hermanos, son principios que la verdad nos tumban. Van en contra muchas veces de nuestra humanidad, incluso de nuestra capacidad de comprensión humana. Pero el principio fundamental es que en medio de todo esto Dios está en control. Dios pone gobiernos y Dios los quita. Recuerde, lo hemos repetido en las últimas predicaciones, Dios no está jugando a los dados. Todo lo que está sucediendo está en su decreto soberano y no hay absolutamente nada que se salga de su voluntad perfecta. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asumir mi responsabilidad como creyente. Me encanta el ejemplo que yo puedo ver en el libro de Daniel. ¿Qué sucedió con Daniel y sus 3 amigos? Primeramente los sacan de su ambiente para llevarlos a un ambiente totalmente pagano. Les cambian el nombre. Les ponen el nombre de deidades que tenían los caldeos. Es decir, el nombre bíblico no es Sadrach, Mesach y Abednego. De hecho, eso son así, y lo triste es de que muchas veces conocemos más el nombre pagano. Sadrach, Mesach y Abednego eran los nombres paganos y eran deidades que tenían los caldeos. Los nombres de ellos eran Azarías, ay, Dios, ya se me fue, de ahorita voy a los apuntes. Pero fíjese, en estas mismas deidades, digo, en este mismo principio, tenemos que entender esto. Ananías, Misael y Azarías, era con M. Ananías, Misael y Azarías eran los nombres que tenían. El nombre de Daniel también, o sea, les ponen nombres paganos. Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel le ponen Belsasar. Pero fíjese, en medio de esta situación, ¿qué hacen Daniel y sus amigos? No se dejan corromper por el sistema. Y llega un punto en el que dicen, van a comer el alimento que nosotros como caldeos ingerimos. Híjole. Oye, Daniel. Sí, ¿qué pasó qué pasó, Misael? Pues quieren que comamos cochi. ¿Vamos a comer? No. Y decide no comer. ¿Y qué sucede si hace una prueba? Ok, ustedes van a comer legumbres. Híjole. O sea, mientras todos vamos a los montados, pues ustedes van a comer acá pura hierba y pastura. Y vamos a hacer una comparación. De aquí a acá, después, ¿quién tiene una mejor salud? Fíjese, ahorita en la actualidad, a lo mejor yo no puedo decir, a lo mejor la cuestión de los alimentos no es la aplicable. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, ¿qué pudiéramos decir? ¿Sabes qué? Esta es la forma de evadir impuestos. Estamos en un sistema corrupto en el que todo mundo lo hace.
híjole, ¿qué vamos a hacer? Pues sabes qué, mejor vamos a seguir los mandamientos y los criterios bíblicos y vamos a ver si dentro de determinado tiempo Dios también nos sigue preservando. ¿Sí me estoy explicando? No fueron, hermanos, 5 días los que ellos estuvieron ahí. Fueron años. Daniel llegó a ser el consejero del rey Nabucodonosor. Llegó a interpretar los sueños, pero también había personas que estaban en contra de eso. ¿Y qué hicieron? ¿Saben qué? Pues vamos a hacer el decreto del rey sobre la estatua, y el que no se hinque hasta a la estatua, pues ahora sí, al horno. ¿Quiénes no se inclinaron? Daniel y sus amigos, y le botan la cabeza al Nabucodonosor. Pues ni modo, al horno. ¿Qué hicieron ellos? Hermano, se sometieron. Obedecieron a Dios y se sometieron a las leyes. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué sucede en la actualidad? Hermano, creo que la iglesia se ha perdido de experimentar milagros por no obedecer a Dios. A lo mejor no nos van a meter al fuego y no vamos a salir ilesos. Pero muchas veces podemos ver el milagro de Dios, de la obediencia, de la permanencia en medio de una sociedad corrupta. Podemos ver milagros, no necesariamente tan sensacionales, como esos, pero muchas veces no vemos milagros simplemente porque no obedecemos. Y podemos ver ese milagro de que Dios suple, podemos ver ese milagro de que Dios nos hace perdurar, podemos ver ese milagro de que Dios nos da fortaleza. Cuando, hermano, entiendo que el cumplir la voluntad de Dios en una sociedad alejada de Dios cuesta, pero no crea que a Dios se le está yendo de las manos lo que Él está haciendo, y ni mucho menos se le va a ir de las manos cuando nosotros estamos cumpliendo en obediencia. Posteriormente se manda el decreto a Daniel y sus amigos de que no deben orar. ¿Y qué hizo Daniel? ¿No debo orar? Sí, no, abriendo las puertas para que vean que oro. ¿Qué sucedió? Al foso de los leones. ¿Qué sucedió en el foso de los leones? Mientras Nabucodonosor moría de miedo en su palacio, Daniel dormía a gusto en el foso de los leones. Hermano, creo que nos estamos perdiendo grandes milagros por la falta de obediencia. El domingo lo predicaba. ¿Usted cree que Dios no está al pendiente de sus hijos? Nosotros ahorita pensamos en el malestar que va a ocurrir o que puede ocurrir en la sociedad con las diferentes ideologías que se están proclamando, que se están metiendo a sistemas escolares, que se están metiendo a sistemas religiosos. Hermano, ¿usted cree que Dios no va a hacer nada, no va a obrar en medio de la obediencia? ¿Usted cree que si no somos obedientes a Él, Dios no va a obrar? ¿Dios se va a quedar de brazos cruzados? Hermano, creo, y lo vuelvo a repetir, nos hemos perdido la experiencia de muchos milagros por la falta de obediencia. Por eso, en base a estas instrucciones bíblicas, somos llamados a ser primeramente ciudadanos ejemplares y competentes. Un artículo hace años en la revista Psychology Today, la psicología en la actualidad o psicología ahora u hoy, dice: la calidad de la cultura puede ser cambiada cuando un 2% de las personas tienen una nueva visión. Fíjese, la calidad de la cultura. Lo dice un tratado sobre la psicología social. Lo dice un tratado sobre la psicología social. La calidad de la cultura puede ser cambiada cuando un 2% de las personas tienen una nueva visión. Te aseguro, hermano, que aquí en Chihuahua los cristianos somos más del 2%. Te aseguro que somos más del 2%. Termino con este pasaje bíblico. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 15.
Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermano, entiendo y claramente le he repetido algunos principios. La respuesta no se encuentra en los programas sociales, la respuesta no se encuentra en los políticos. ¿Qué debe de hacer el creyente? Ya hablamos sobre criterios, sobre consejos, algunos, bueno, basados en pasajes bíblicos para poder ejercer un voto adecuado. Pero de todas maneras, eso no queda o eso no nos exenta de que gane el candidato que nosotros prefiramos. Puede ganar el peor candidato incluso. Pero eso tampoco va a dejar de lado nuestras responsabilidades. Dice, ustedes son la sal de la tierra. No, la sal no se puede volver insípida. Pero fíjese algo bien importante. Nosotros, la sal es utilizada primeramente en esos tiempos bíblicos. La sal era utilizada para conservar los alimentos, no solamente para aumentar el sabor de la comida. Pero la pregunta importante, ¿la sal es igual al alimento en el que se pone para ser conservada? Es decir, si queremos conservar la carne, ¿qué le ponemos? Sal. Pregunta, ¿la sal es lo mismo que la carne? No. Sin embargo, la sal conserva la carne. Creo que ya al buen entendedor, pocas palabras, y creo que usted ya me está captando la idea. ¿El cristiano es igual que la sociedad? No, si el cristiano se vuelve igual que la sociedad, el cristiano se vuelve insípido. Y no sirve para nada sino para ser pisoteado. Nosotros somos la sal. El cristiano preserva, pero no porque es igual. El cristiano preserva porque es diferente. Eso quiere decir, y eso nos habla de la diferencia del creyente en un mundo lleno de maldad. Pero también dice, ustedes son la luz. ¿Y cuál es la función de la luz? Ser referente. La luz es un referente, la luz es una guía. La luz es algo que ayuda a las personas a encontrar un camino o a encontrar una solución. En medio de una sociedad, ¿qué sucedería? Si entonces cada vez la situación política, hermano, se va a poner peor para que nosotros seamos más luz. ¿Qué sucedería si la situación cada vez se va a poner peor para que nosotros cada vez conservemos más y seamos más sal? Nada se escapa, hermano, dentro de la soberanía de Dios. Y cierro con esto, porque eso no quiere decir, el votar sabiamente, no quiere decir, primero, porque como estamos en un mundo corrupto, no quiere decir de que vaya a ganar el candidato de nuestra preferencia y todo se vaya a solucionar. Pero sí quiere decir que en su soberanía Dios va a actuar. Pero también en su soberanía, no solamente Dios va a actuar, Dios también nos va a mover. Y nos va a mover en medio de la sociedad en la que nos encontramos. Qué maravilloso es que la iglesia es luz donde se encuentra. Que la iglesia es sal donde se encuentra. Aún así, sea una sociedad alejada de Dios, acercada a Dios, ese es el deber del cristiano. Le repito, solamente los consejos que dábamos ahorita. Necesitamos informarnos. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Necesitamos saber cuáles gobernantes tienen sí esa intención de servir y votar por quienes nos acerquen más a la enseñanza bíblica. Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Debemos ser objetivos en cuanto a las promesas de campaña y en qué medida podemos conocer a los candidatos, pero sobre todo
Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso la soberanía de Dios se ve reflejada en su sabiduría y su poder, y Dios tiene el control sobre todas las cosas que pasan en los países. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios fueron constituidas. Segunda Timoteo 2:1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Y por último, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos a los que están en casa. Hermano, en medio de la situación en la que estamos, en una situación de incertidumbre, la sociedad necesita una iglesia valiente. La sociedad necesita una iglesia confiada en Dios. Así que estos consejos, yo entiendo, hermano, que es muy poco tiempo para abarcar. Podemos abarcar muchas más cosas. Todavía podemos seguir hablando muchas más cosas, pero esto es lo principal por ahorita. ¿Sí? Entonces, hermano, vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a ser responsables en cuanto a nuestra ciudadanía, pero también recuerde, las ideologías o ninguna ideología tiene los efectos del poder del Evangelio. Ninguna ideología tiene los efectos del poder del Evangelio. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Seamos obedientes y cumplamos con nuestros deberes sociales. Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste, Señor, que me das de poder compartir esto, Señor. Yo sé que hay muchos más criterios, yo sé que puede haber muchos más consejos, Señor, pero en esto, Señor, es parte fundamental de lo que tú nos das para poder ejercer este deber ciudadano. Primero que nada, Señor, tenemos que depositar nuestra confianza y nuestra fe en ti. Debemos reconocer, Señor, tu sabiduría, tu poder, tu soberanía, Señor, en que tú vas a decidir sabiamente y en que tú tienes el poder para hacer valer lo que tú decides de la manera en la que tú quieres, Padre. Entonces, como iglesia, Señor, como creyentes, ayúdanos a seguir confiando en esas promesas tuyas, no en los hombres, sino en esas promesas tuyas. Y a nosotros, Padre Santo, utilízanos. Creo que gran parte del miedo en este tipo de decisiones es que nos fijamos más en nuestra comodidad y tememos a los candidatos y nos guiamos en los candidatos, en ciertos candidatos, pero con base en nuestra comodidad. No, Señor, permítenos también confiar en tu voluntad y que muchas veces la decisión que tú vas a tomar incluso nos va a mover de nuestra área de confort, pero para que se haga tu voluntad. Y bendito seas por eso, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, por esta oportunidad. Y te pido que tu soberanía, que se va a hacer válida en estas elecciones, también nosotros podamos entender y comprender tu voluntad, pero que también tu voluntad no solamente da gozo, tu voluntad también mueve a tu iglesia, que seamos movidos por ti. En tu nombre oramos, Padre Santo, y te agradecemos esta oportunidad de poder compartir temas como este. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por su paciencia ahorita en este tiempo, porque sí fue ahorita un poco más extenso que en algunas ocasiones anteriores, pero gracias por eso. Recuerde, domingo a las 10 de la mañana seguimos con el estudio de la membresía de la iglesia. Oren por la predicación aquí en la iglesia que va a estar compartiendo